Bienvenidos, bienvenidas al informativo saludable de Telesur. Esta semana hablaremos sobre las dificultades que deben enfrentar las mujeres embarazadas que son pacientes de COVID-19. Hagamos nuestro acostumbrado recorrido por las noticias más relevantes en materia de salud de la última semana. Recuerda escribirnos al correo guiatucuerpo@telesurtv.net. Exigimos el archivo del proyecto de ley 010. Trabajadores de la salud en Colombia realizan esta actividad en la Plaza de Bolívar frente al Congreso de la República. Su objetivo es denunciar los problemas que aquejan la salud del pueblo colombiano y el decreto 010 que se tramita actualmente en el Congreso. Es un derecho. Nos están validando la contratación laboral por horas. 2. Algo gravísimo, que nos quieren tocar un hospital insignia a nivel Colombia, que es el cancerológico, y es también un hospital reconocido a nivel mundial, que es la reestructuración del cancerológico, para quedarse como tal, como con ese negocio, los privados. Y 3, sobre todo, que es algo que estamos viviendo, que ya lo vimos, que son las EPS y la crisis que tiene el país. El pueblo colombiano ahora las quieren cambiar, no por EPS, sino por aseguradoras. Y sabemos que si tú no tienes sino 1.000 pesos para asegurar salud, 1.000 pesos te cubre. Las empresas prestadoras de salud en Colombia fueron creadas para administrar los recursos de la salud, recursos que no están llegando de forma directa a los hospitales y clínicas públicas e incluso privadas, convirtiéndose en un foco de corrupción y que bajo la Ley 100 convirtió el derecho a la salud en negocio. Salud está en una situación absolutamente crítica, la mayoría de las entidades hospitalarias están en crisis, la pandemia las ha acabado de generar una gran crisis de la cual se han aprovechado las EPS. Las EPS en estos 8 meses de pandemia se han ganado adicionales a lo que se venían ganando alrededor de 8 billones de pesos, porque la facturación de los servicios se cayó a menos del 50%, porque se suspendieron cirugías, se suspendieron el resto de tratamientos no COVID, porque a la gente le da miedo ir a los hospitales por el riesgo de contagio. ¿Qué exigimos? La pandemia de la COVID-19 ha puesto en evidencia los problemas estructurales de la salud en Colombia: hospitales desfinanciados, precariedad en la atención. Trabajadores y agremiaciones de pacientes han realizado diferentes protestas y aseguran que con el proyecto de reforma 010 se le quiere dar la estocada final al sistema de salud. Se va a abrir una brecha mucho más grande entre los que tienen y pueden pagar y los que no tienen, porque tendrían que empezar a comprar seguros de vida, y los que los pueden comprar bien, pero los pacientes, los pobres, los que no tienen, ¿cómo van a comprar un seguro de vida? Más de 100 organizaciones solicitaron a través de una carta al Congreso de la República que se archive este proyecto, ya que profundiza la venta de los servicios de salud como negocio, va en detrimento laboral de los trabajadores y precariza el acceso a la salud de las poblaciones más vulnerables. Aseguran que seguirán con los mítines y protestas a nivel nacional y se alistan para la jornada del paro el próximo 19 de noviembre. Hernán Darío Tobar, Telesur, Bogotá, Colombia. El Museo Nacional de Antropología, uno de los más grandes de México, recibe a sus visitantes con estrictas medidas sanitarias. El número de personas que ingresan es limitado, lo mismo que el tiempo que pueden permanecer en alguna de las 24 salas del recinto. Me la han recomendado como los top 3 de México, así como que tengo que visitar este museo sí o sí, pero había estado cerrado, así que justo esta semana pude venir por fin. Las puertas de este importante sitio se abrieron tras 8 meses de cierre. La pandemia provocada por el coronavirus obligó a las autoridades a frenar las actividades, incluso las culturales, para reducir las probabilidades de contagio entre la población. Claro, el virus es el virus y hay que tomarse los tiempos necesarios, pero yo estaba súper feliz de escuchar que justamente esta semana abría el museo y que podría entrar a visitarlo. En medio de la pandemia, los turistas agradecen tener acceso a esta joya arquitectónica que en su interior resguarda parte fundamental del patrimonio histórico del país. La seguridad de la gente es de que nos ayuden a tener el cubrebocas todo el recorrido y que hagan caso de las indicaciones que están dentro de cada una de las salas. Hay trípticos que manejan de qué lugar deben de ocupar, cómo ir dando su recorrido, cuánta
cuánto visitante puede estar en cada una de las salas, como en esta sala que estamos, que es la sala Mexica, una de las principales. Son 99 personas que pueden estar dentro de la sala, ¿no? Quienes deseen visitar el museo podrán hacerlo en el horario especial de 10 de la mañana a 5 de la tarde. De esta manera respetan las normas emitidas por el gobierno de la ciudad, que informó sobre el reforzamiento de la estrategia de salud. Esta es una emergencia, estamos en semáforo naranja con alerta, pero han crecido las hospitalizaciones. Nadie quiere pasar al semáforo rojo. Esto es importante decirlo, se han recuperado ya de manera muy importante. Dejamos de perder empleos en la ciudad, comenzamos ya un proceso de recuperación de los empleos. No queremos entrar a un proceso de semáforo rojo que pueda tener mayores problemas económicos, pero sí es importante la cooperación de todas y todos. En los próximos días se ampliará la toma de muestras para la detección de COVID para llegar a las 10.000 pruebas diarias en la capital. En tanto, en estados como Chihuahua, el Congreso local aprobó el uso obligatorio de cubrebocas y sanciones para quienes desacaten la medida. Solo Campeche se mantiene desde hace semanas con niveles bajos de transmisión del SARS-CoV-2. Eduardo Martínez, Telesur, Ciudad de México. Es hora de nuestra primera pausa. Al regreso, conversaremos con doctoras especialistas sobre los síntomas de COVID-19 en mujeres embarazadas, un grupo que requiere atención en su tiempo de gestación y una vez que haya dado a luz. Estamos de vuelta en Guía tu Cuerpo. Nuestro tema central del día abordará parte de las últimas conclusiones que se han alcanzado en el estudio de las mujeres embarazadas con COVID-19. Asimismo, compartiremos indicaciones y recomendaciones médicas para este sector de la población. Una nueva investigación, liderada por la Universidad de Birmingham, en Reino Unido, y la Organización Mundial de la Salud, además de otros colaboradores, indica que las embarazadas con COVID-19 presunta o confirmada suelen ser menos susceptibles de experimentar fiebre o dolores musculares, pero si contraen una forma grave de la enfermedad, tienen más probabilidades de necesitar cuidados intensivos que las no embarazadas con el nuevo coronavirus. Exactamente, por eso es tan importante que ante cualquier síntoma que parezca o no de COVID, se busque una atención médica, sea o no sea directamente en el hospital, y se hagan estas valoraciones de medición de toma de presión arterial, de oxigenación y, en su caso, realización de pruebas diagnósticas de COVID. Los datos científicos existentes advierten que las personas con afecciones preexistentes son más vulnerables a una forma grave de la COVID-19, un factor que aplica en igual medida en las mujeres embarazadas. Tenemos incluso presentaciones atípicas del COVID. Hay embarazos que se han presentado con fibrilaciones cardíacas, es decir, sí con arritmias o con algunas alteraciones cardíacas o vasculares. Y ya en el mundo también se ha descrito sobre los embarazos que han requerido terapia intensiva. Estar intubada incluso en una paciente embarazada no es igual a muerte. Sí complica mucho más el embarazo, por supuesto, ¿no? Pero se tratan también como a los demás pacientes en una terapia intensiva, con un ventilador y, bueno, con expertos, obviamente, en tratar mujeres embarazadas con un COVID grave. Estudios e investigaciones realizadas en grupos de mujeres en gestación que han sido atendidas en hospitales subrayan la necesidad de que las embarazadas y las puérperas tomen todas las precauciones para evitar el contagio en tiempos de pandemia, en particular si tienen afecciones subyacentes. Tomar decisiones como la interrupción del embarazo para poder mejorar el pronóstico materno. Entonces sí, la mamá puede estar acostada, dormida, no consciente en su tratamiento por medicina crítica de COVID, pero si el bebé ya puede nacer o el bebé está complicando también el pronóstico de la mamá, es probable que se pueda hacer una cesárea. El nacimiento del bebé se puede dar sin problema y el bebé ya se atiende aparte.
la mayor parte de las veces pues estamos hablando de embarazos complicados y por tanto de bebés prematuros, pero puede ser un embarazo también. Los últimos estudios también apuntan no hay indicación estricta de cesárea en pacientes embarazadas que tengan COVID-19 y tampoco existen datos que indiquen la interrupción de la lactancia materna. Encontramos también virus en la leche materna. Esto ya hay varios reportes a nivel del mundo y se encuentra, pero no se ha podido demostrar que este sea contagioso o que se transmita. Es decir, no sería una indicación para suspender la lactancia materna, por ejemplo. Las mujeres embarazadas con COVID-19 son un colectivo vulnerable que necesita atención durante la gestación y después de dar a luz. El contacto con personas ajenas a la dupla madre-bebé debe ser reducido al máximo y se recomienda mantener la lactancia materna con algunas medidas adicionales en el caso de que la mamá sea positivo y el lactante negativo. Continuar lactando, es decir, que el bebé permanezca junto con su mamá. Lo que ya no hacemos es hacer un contacto piel a piel, que era muy importante al nacimiento, ahora no lo hacemos para evitar contagiar al bebé. Esto es lo que ha cambiado. Pero la leche materna puede o extraerse de la mamá o darse directamente de la mamá con una adecuada limpieza de pezones, con lavado de manos y con utilización de mascarilla y careta. Esto es muy importante. En la actual pandemia, se han generado investigaciones centradas en el impacto de la COVID en gestantes y gran parte de estos coinciden en recomendar atención psicológica a las embarazadas durante esta crisis. Ante el COVID-19 es vital mantener un protocolo de cuidado y protección. Las embarazadas también, la mayor parte de las infecciones por COVID las vamos a ver o asintomáticas o con síntomas muy leves. Entonces, la recomendación sí es que busquen apoyo para saber si pueden estar presentando, no necesariamente yendo al hospital, puede ser en llamada telefónica, y las medidas, de hecho, para tratar a un COVID leve van a ser el mismo aislamiento en casa durante 21 días y los mismos cuidados de prevención para no transmitirlo a sus familiares y de aislamiento. Las medidas de prevención del COVID-19 se deben mantener en bebés y niños. Los neonatos deben mantener un espacio de protección con el mínimo contacto con adultos y los niños después de los 2 años ya deben aprender a usar la mascarilla incluso en reuniones familiares. Y algo importante en este sentido es algo que se conoce como el inóculo. ¿Eso qué significa? Yo puedo contagiarme con una cantidad muy chiquita de virus o me puedo contagiar con una cantidad muy grande de virus. O sea, no es lo mismo si fui al súper y por accidente toqué algo que estaba contaminado y me contagié con una cantidad muy pequeñita de virus. Es más probable que mi caso sea leve que si estuve conviviendo por horas de cerca con una persona que estaba enferma, que tosió cerca de mí, que me abrazó, etcétera, etcétera. Probablemente la cantidad de virus con la que me infecté es más grande y es posible que eso me lleve a una infección más grave. Entonces, creo que un problema que suele suceder en las reuniones familiares es que justamente es el tipo de contexto en que la gente sí convive de manera mucho más cerca, se da besos, se da abrazos. Socializar e interactuar con padres puede ser una forma sana de sobrellevar el estrés para los niños en estos días de confinamiento. Sin embargo, la clave para desacelerar la propagación del virus es limitar el contacto con otras personas tanto como sea posible. Si nuestro hijo quiere ver a su mejor amigo, ok, invitemos al mejor amigo, pero solo al mejor amigo y hagamos una pequeña reunión de 2 niños en que si la mamá acompaña a ese niño, las mamás o los papás estemos con nuestro cubrebocas colocado, nos lavemos todos las manos antes y después o inclusive frecuentemente. Si se coordina algún encuentro entre niños, amigos o primos, se debe optar, si es posible, por un espacio abierto y ante todo preguntar a quienes asistan si han tenido algún síntoma. Es importante recordar que cuanto más numeroso sea el grupo de personas con las que su hijo interactúa y cuanto más prolongado sea el tiempo de la interacción, mayor es el riesgo de propagación del COVID-19. Afrontar con miedo las situaciones no nos sirve de nada y el miedo no nos hace tomar buenas decisiones, ¿no? Lo que nos hace tomar buenas decisiones es el sentido común.
¿no? A mí me gusta a veces ponerlo un poquito en perspectiva y la verdad es que la humanidad ha pasado por cosas así de duras y más duras, ¿no? O sea, recordemos la influenza de 1918, ¿no? O sea, piensen en la gente que vivió en ese entonces una pandemia que fue terrible, pero que todavía la ciencia no estaba desarrollada, entonces ni siquiera sabían qué era ese virus que los estaba infectando, no había esperanza de tener una vacuna, etcétera, etcétera, y aún así la humanidad salió adelante, ¿no? O sea, tengamos esperanza de que aunque es un momento duro, vamos a salir adelante, pero creo que sí nos tiene que dejar reflexionando, uno, en que mientras menos respetemos la naturaleza, tenemos más riesgo de cada vez más virus logren saltar hacia el ser humano y causar pandemias. Entonces, es un llamado muy fuerte a que tenemos que detener todo este daño que le estamos haciendo al planeta y a la naturaleza. Y punto número 2, para mí es una gran lección en la importancia de la solidaridad. Si bien la ciencia es importantísima para controlar y salir de esto, el otro pilar es la solidaridad. Si cada uno ve por sí mismo, va a ser muy difícil que salgamos de esta. No que si todos nos cuidamos y cuidamos es salir lo menos posible, utilizar mi cubrebocas, ayudar a quien se quedó sin trabajo para que pueda salir adelante. El otro pilar que nos tiene que recordar esta pandemia es que mientras más solidarios seamos, pues mejor la vamos a librar. Tener presente en cada decisión la empatía y la solidaridad ayudará también a cuidar no solo a los más pequeños, sino a nuestros seres queridos adultos y de tercera edad ante la COVID-19. Es tiempo de nuestra segunda pausa. Al regreso, te hablaremos sobre unas alternativas de recreación y aprendizaje para los más pequeños de la casa que se pueden disfrutar durante estos días de pandemia. Ya volvemos con más de Guía tu Cuerpo. Estamos de vuelta. Es hora de mostrarte nuestra nota positiva de esta semana. En ella, compartimos las experiencias Narradores de Cuentos, un espectáculo de narración oral virtual presentado por la Compañía Infantil y Juvenil de Narración Oral del Centro Cultural de España, en México. La palabra es una de las formas de expresión más ricas, con mayor impacto y que en este año se ha hecho más fuerte debido al distanciamiento social y la estadía en casa que nos exige estos días de pandemia. Utilizando la tecnología para acercarnos, para acompañarnos y celebrar la vida, se han creado iniciativas como Narradores de Cuentos, que rescata la transmisión oral para compartir y disfrutar de historias tradicionales mexicanas contadas por adolescentes. Los mayas más sabios cuentan que los dioses crearon todo en la tierra, y a cada animal, a cada planta y a cada piedra le asignaron un trabajo, pero faltaba alguien que llevara los pensamientos y las emociones. Como no tenían ni barro ni maíz para crear otro animal, agarraron una piedra de jade y la empezaron a tallar. De ahí salió la punta de una flecha, que al soplarla resurgió en un colibrí. Desde México, niños y niñas se encuentran en un espacio virtual para difundir, reflexionar y cultivar el arte de la narración oral. Sus cuentos están inspirados en los sentimientos, emociones y pensamientos que la pandemia por COVID-19 les ha despertado. Buenos días, damiselas. Buenos días, señores. El hombre les dio comida y agua, y ellos tomaron agua y comieron como si hace mucho no lo hubieran hecho. El sol se empezó a ocultar. Los hombres no tenían muchas ganas de irse, así que la señora y el señor les pusieron una cama y los hombres se fueron a dormir. La luna empezó a aparecer y empezó a dejar de ver sus primeros rayos. Los coyotes aullaban. ¡Oh! Pasaban horas, cuando de pronto se oyó un grito. La iniciativa es impulsada por el Centro Cultural de España en México, que funciona como una plataforma de promoción cultural y de cooperación. Narradores de Cuentos es una compañía infantil de narración oral que, además de compartir su tránsito en los días de COVID-19, realiza una labor necesaria en la difusión de relatos tradicionales.
Llegamos al final del informativo saludable de Telesur. Nos despedimos por el día de hoy. Recuerda que puedes contactarnos a través de nuestro correo electrónico guiatucuerpo@telesurtv.net. Hasta la próxima semana.